Bueno, vamos a presentarles a ustedes a Paola Isabel Martínez Paitán, diputada electa Renovación Popular, y tenemos a Bernardino Yair Manrique Olivera, ¿no? Así es. Conocido como Yair. Como Yair, diputado electo por Ahora Nación. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a conocer un poco de ustedes. Le he preguntado a quienes no han estado, digamos, en la arena política visible, por lo menos, en los últimos años. ¿Cómo empieza su trabajo en la política? Paola. Sí, nosotros venimos trabajando desde el 2016. Nosotros constituimos una organización que se llama RENAFAN, Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Nosotros hemos estado trabajando en la esfera de la defensa de la vida, la familia, la patria y la soberanía a través de esta organización. Y de ahí ha saltado, digamos, al tema político. Ese es un tema social, en todo caso, así de mirada también ideológica, ¿no? Bueno, sí, y también porque nuestra Constitución y nuestras normas también respaldan, ¿no?, la defensa de estos valores, derechos y principios, ¿no? Pero, digamos, en la administración pública tengo 16 años de experiencia, he trabajado 7 años en el Poder Judicial. Abogada de profesión. Abogada de profesión, magíster también en políticas públicas y gestión pública. Y 7 años en la Contraloría General de la República y en la actualidad en el Congreso de la República. Va a fiscalizar Muy bien, bien. entonces usted. Vamos a ver. Y Yair. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Yo estoy feliz, la verdad, no por mí, sino por la audiencia, por el hecho de que voy a llevar una voz de ciencia y tecnología al Estado, que tanta falta nos hace para modernizar el Perú. Sí, nos falta mucha tecnología. Para los que no me conocen, yo soy transformador digital por el MIT, pero egresé de la UNI, en la Facultad de Ingeniería en Petróleo. Y bueno, tengo 27 propuestas para modernizar el Perú, con tecnología, con innovación, y creo que eso ha gustado a la gente. Soy uno de los 10 diputados más votados en Lima Metropolitana. ¿Cuántos años tienes? 29 años. Importante. Yo he seguido algunas entrevistas que ha brindado Yair en distintos medios, hablando de estos temas, pero también en general, más allá de la tecnología y el desarrollo, como potencial, precisamente para jóvenes emprendedores que ven en la tecnología también un espacio en el que pueden desarrollar sus emprendimientos, que además son servicios que tienen mucha demanda dentro y fuera del país. Creo que va a ser importante ese aporte dentro de la política, porque siempre hablamos, y está bien, que hablemos de leyes, que hablemos de organismos reguladores, que hablemos de la labor fiscalizadora que tiene el Parlamento, pero iniciativas o normas en campos poco explorados por la política, como es la tecnología, creo que va a ser clave. Ahora, en base a estos resultados, que todavía están por definirse, pero que obligan a que los políticos, sobre todo los nuevos, traigan ideas propias, y traigan estilos distintos de hacer política. Y ahí, ¿cuál va a ser su iniciativa, digamos, prioritaria? Ha hablado de 27 medidas, planteamientos para mejorar la tecnología en el país, pero en general, ¿cómo va a afrontar o enfocar su trabajo? Va a ser hacia un rediseño del Estado, porque necesitamos que la modernidad tenga un espacio dentro del gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, necesitamos una reestructuración de las principales instituciones del Estado para que permita la modernización a través de un shock de inversiones en tecnología. Esto se va a trabajar conjunto a una ley que estoy impulsando, que es la Ley Cero a la Tecnología, que básicamente es atraer grandes inversiones al país en ciencia y tecnología en zonas francas, como Puno, Arequipa, En ese Piura. sentido estamos sin nada, ¿no? Estamos digamos, en un nivel muy bajo, en relación a los pares que podemos tener en América Latina, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Brasil, Colombia, Singapur hace estas zonas francas tecnológicas, pero con una condición: decirle a estas grandes empresas que contraten 100% personal local, talento local, a cambio de darle incentivos tributarios. Esto me gustaría que vengan las grandes factories de, no sé, Tesla, por ejemplo, o data centers para impulsar la industrialización en el país. Por ejemplo, ¿sabe por qué en el sur no se usa el gas de forma masiva? Porque le falta demanda, una demanda ancla energética. Y esa demanda ancla energética los data centers, por ejemplo, van a permitir esta demanda ancla, y que va a permitir el financiamiento del gasoducto Porque ellos van a ser los clientes de esta energía que hoy el sur no tiene cómo ocupar. Al no haber demanda, no tiene cómo financiar esa obra. 1 millón de familias en el sur solamente consumen 16
millones de pies cúbicos de gas. Entonces necesitamos, perdón, 4. Necesitamos 16 más para hacerlo de rentable. O sea, 4 veces más. Necesitamos 4. Y eso, esa demanda ancla lo va a permitir, por ejemplo, data centers o factories Ahora, que consuman esa energía. obviamente tú tienes proyectos muy específicos que están vinculados a tu actividad, al trabajo que realizas. Pero claro, en una Cámara de Diputados, lo que ahí se va a tener que generar son especies de consensos para que entiendan el punto de vista, digamos, no solamente de una mirada joven, sino de una mirada moderna en relación a un país. Entonces te vas a chocar con un montón de paredes. Te lo voy diciendo desde ahorita. Sí, no, pero lo bueno y los felicito que se desarrollen estos espacios porque, por ejemplo, ahí conozco a diputadas como también Paola. Que claro, ahora la vamos a escuchar a ella. Que por ejemplo, están abiertas a este diálogo. Cuando dialogué, por ejemplo, con Cristian, otro diputado por Renovación Popular, o por ejemplo con Cartlec. Tiene que ahí hacer su mancha tecnológica. Claro, y joven, ¿no? Tenemos ahí una mancha joven, chévere, y ellos están muy abiertos a este diálogo y la verdad les ha gustado las propuestas, también ellos tienen propuestas propias. Obviamente hay puntos en los cuales nosotros no vamos a coincidir y obviamente vamos a votar diferente, pero hay puntos donde el Perú necesita consenso. Priorizar el consenso, que se puede alcanzar en varios aspectos, como acaba de mencionar Yair. Hay representantes muy jóvenes en distintos partidos que podrían crear, no digo una bancada, porque cada grupo político tiene una bancada, pero una coordinadora. Una corriente, ¿no? Así es, de jóvenes políticos que puedan impulsar algunos proyectos en uno y otro caso. Quería preguntar a Paola, ¿qué riesgos detecta en el accionar que pueda tener Roberto Sánchez como presidente o Keiko Fujimori como presidenta? Es decir, ¿cuáles son las alertas que deberíamos estar observando en caso sea uno u otro elegido mandatario? Sí, bueno, desde Renovación Popular hemos dicho que independientemente el resultado que vamos a tener, que todavía, como bien ustedes han llamado a la calma, porque estamos a diferencia de menos de 1%. 0.6 para ser exactos. El tema pasa en que salga quien salga, nosotros vamos a hacer una oposición responsable. Aún así sea la señora Keiko Fujimori la que asuma o el señor Roberto Sánchez. Riesgos y peligros veo más cercano por el señor Roberto Sánchez en relación a las nuevas propuestas que ha presentado, ¿cierto? Porque de cierto modo Fuerza Popular está más cercana a nosotros respecto a valores, principios, digamos la defensa de la democracia, derechos fundamentales. En cambio, del otro lado tenemos una propuesta clara, evidente, ¿no? Que están pidiendo asamblea constituyente, reformas, cambios, entre otras cosas que lo que más peligro puede ocasionar es justamente lo que vivimos en los primeros años con Castillo, que las grandes inversiones puedan huir. Y lo que necesitamos realmente es que sigan viniendo las inversiones, dar estabilidad, tranquilidad, calma lo que necesitamos. Necesitamos un plan de gobierno que pueda ejecutarse en los 5 años y tener gestión para poder tratar los diferentes problemas, porque nosotros también nos ponemos a pensar realmente en que el tema digamos, la descentralización es un tema vigente, es un tema real. Los resultados hace un momento lo hemos visto, en Puno estamos viendo una diferencia clarísima. Está partido el país. Está partido el país y es necesario, como bien dice Yair, llegar a consensos. Y nos vamos a necesitar, los votos son claros, ¿no? Ya las bancadas y los votos son claros, son 56-56, necesitamos también consensuar en puntos importantes que yo sé que vamos a tener. Por ejemplo, el tema de tecnología definitivamente lo vamos a apoyar, pero hay temas sí que no son negociables, ¿no? Temas no negociables y ahí vamos a hacer. Desde el punto de vista, justamente, me parece bien interesante lo que dice Paola, del punto de vista ideológico, es decir, tú estás en una propuesta de izquierda, Ahora Nación es una propuesta de izquierda que en esta segunda vuelta ha tenido una convergencia con Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Pero desde el punto de vista joven respecto a lo que está pasando en nuestro país y que algo podría ahuyentar inversiones, paralizar el país aún más, en fin, ¿hay algún temor en ese sentido de parte de Ahora Nación con relación a lo que inicialmente proponía Juntos por el Perú? Sí, bueno, creo que para bien de todos era necesario que Roberto Sánchez se modere, que deslinde de Antauro, que
permanezca, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, no Julio Velarde, era necesario. ¿Crees que lo va a cumplir? Sí, es que no es que crea, sino es que necesita hacerlo para que exista dentro de estabilidad política, ¿no? Porque a diferencia de Fuerza Popular, Roberto Sánchez sí necesita consenso dentro del Congreso para poder tener gobernabilidad, ¿no? En ese sentido, nosotros desde Ahora Nación tenemos obviamente una disposición a entregarle nuestras propuestas y hacernos responsables sobre nuestras propuestas, pero de forma crítica, ¿no? Si es que vemos que comete cosas que son dañinas, vamos a nosotros responder en la misma proporcionalidad. En ese sentido, nosotros estamos... Sin sujeción. Exacto, nosotros vamos a hacer oposición igual como Renovación Popular, a cualquier gobierno si es que lo está haciendo mal, ¿no? Si es que lo está haciendo bien, obviamente va a contar con nuestro apoyo. Ahora, Yair, una consulta, porque escuchaba cuando decía que Roberto Sánchez debía tomar distancia de Antauro Humala y tomó distancia de Antauro Humala, pero bueno, yo tengo una lectura diferente, no lo he visto tomar una distancia necesaria de Antauro Humala, al punto que cuando en el debate le preguntan sobre el tema, no da una respuesta directa. Luego ha ensayado respuestas en el calor, digamos, de los últimos días de la campaña por la segunda vuelta. Es una opinión. Sin embargo, para usted, ¿es fundamental que Roberto Sánchez zanje de Antauro Humala? ¿No debería ser parte del gobierno de Roberto Sánchez? Bueno, como él mismo lo dice, ¿no? Antauro puede tener 20 ideas y Roberto coincidir con solo 2, ¿no? Tiene representación parlamentaria aparentemente en este Congreso, ¿no? Gente que ha estado adscrita a su partido Antauro, que no se pudo inscribir, luego han postulado. Hay algunos nombres. ¿Lo siente como un peligro? Claro. Es que la fuerza que tiene dentro del Parlamento no va a ser suficiente. Entonces, y de todas formas, yo creo que si quisiera hacer algo, desde ahora va a ser neutralizado, dice usted. Exacto. Nosotros democráticamente le hemos dicho, y nuestro apoyo en esta segunda vuelta ha sido con el compromiso de que plantee una agenda democrática, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros garantizamos. Si pasa algo en contra, nosotros vamos a salir en el frente y vamos a ser los primeros en denunciar esos atropellos, ¿no? En ese sentido, Paola, también ustedes me imagino que tienen una mirada, digamos, crítica en relación a la propia Fuerza Popular, tanto así que su líder ha demorado muchísimo en finalmente, ¿no? Intentar endosar, ¿no? La votación hacia Fuerza Popular, no por ella, sino por lo que coincide, digamos, ideológicamente dentro de su mirada de país, ¿no? Sí, fue difícil para todos. Porque nos sentimos solos en el tema de la denuncia del fraude electoral. Hubiéramos querido que la señora Keiko en su oportunidad salga con nosotros juntamente a luchar, porque esto no es la primera vez que viene sucediendo todo este tema. Ya tenemos la anterior elección como antecedente. Claro, entonces, debido a esto, digamos, los fraudes se prueban, ¿no? O sea, hay que probarlos y finalmente lo que tenemos son instituciones que han señalado que lo que ha habido son irregularidades y no un fraude. Entonces, claro, no es una discusión para esta noche, pero lo cierto es que hubo una resistencia de parte del líder de su partido respecto a lo que podía coincidir ideológicamente en una segunda vuelta electoral, hasta que finalmente se dio, ¿no? Es que el silencio es cómplice y el hecho mismo que Fuerza Popular no haya salido a respaldar a Renovación Popular en relación a eso dice mucho también en relación a la defensa de los principios y valores que tienen, ¿no? Como identidad. Entonces, de cierto modo fue eso, digamos, la demora, ¿no? El motivo por el cual... ¿Cómo se traduce eso en lo que tienen que hacer de aquí para adelante en relación a las representaciones de derecha que hay en el Congreso? Como señalaba, vamos desde Renovación Popular a ejercer también, inclusive, si llegara la señora Keiko Fujimori, llegara a asumir la presidencia también, pero de hecho que hay más puntos en coincidencia, ¿no? Pero todo va a depender del mensaje presidencial independientemente de quién asuma, ¿no? Sea ella o sea Roberto Sánchez. El programa de gobierno. El programa de gobierno, el mensaje de la nación es muy importante, los 100 días. Ministerial. El equipo ministerial, eso es importante. Va a ayudar a determinar cómo va a ir alineado el Ahora, gobierno. en el caso de Ahora Nación,
¿Va a tener algún tipo de participación dentro eventualmente de un equipo ministerial de Roberto Sánchez o eso no está dentro del acuerdo? No. No, nosotros personalmente y desde la bancada hemos dado junto con Harvey Colchado y con los demás, con el equipo técnico, todas nuestras propuestas técnicas a disposición del partido de Juntos por el Perú, sin condición alguna, sin interés de formar el gobierno, sin tener ningún ministerio, porque creemos que es necesario que entregar estas propuestas para el bien del país. Yo personalmente le entregué al secretario general, a Ernesto Zunini, mis 27 propuestas para modernizar el Perú con tecnología y ha sido recibido bien. Era lo que bueno, él también es joven, ¿no? Me claro. imagino que puede coincidir en ese sentido. Sí, con... y ahí hay algo también que quisiera aclarar. Yo me denomino más de centro derecha, pero entiendo que el Perú no necesita ideologías, necesita consenso, ¿no? Necesita entenderse, necesita construir, ¿no? Unirse. Ahorita estamos muy divididos y creo que necesitamos una pregunta, Yair, hablando o en referencia a estas 27 propuestas para modernizar el Estado a partir del desarrollo tecnológico. ¿Alguna de ellas contempla, por ejemplo, la mejora de los servicios de salud en la atención? Porque muchas veces se habla, hoy en día se pueden hacer consultas de primer nivel a través de la tecnología, se pueden brindar una serie de servicios, se pueden generar autorizaciones sin necesidad de colas y papeleos, sino a través del cumplimiento de un estándar, y para eso existen hoy en día también las herramientas tecnológicas, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, podemos nosotros desarrollar proyectos de inteligencia artificial para que tomen ciertas decisiones, pero la pregunta es cómo lo regulas, ¿no? ¿Cómo dejas que la inteligencia artificial pueda tomar ciertas decisiones y qué decisiones no? ¿Bajo qué riesgos, no? Entonces necesita un marco regulatorio. Que puede generar, no solamente el marco, además tiene que ser muy riguroso, exacto, porque el dilema ahí puede ir más allá de la ética, ¿no? Claro, exacto. Entonces, pero hay decisiones que son de muy, muy bajo riesgo que sí las podría tomar. Por ejemplo, el agendar una cita médica. Entonces, yo he desarrollado proyectos de inteligencia. Consulta, exacto, que se puede realizar a través de un dispositivo por ejemplo, digital. yo tengo un proyecto de inteligencia artificial que he desarrollado, que voy a lanzar a fin de mes, donde tú a través de una llamada te atiende una inteligencia artificial y te puede agendar una cita. Y te puede contactar también si es que con un doctor, por ejemplo. Telemedicina, telemedicina, ¿no? Sí, con un establecimiento médico. Eso ya existe en el mundo. En el pero... Perú solo en algunos institutos privados que responde al seguro que algunos pueden pagar, pero que en realidad es una herramienta que podría ponerse al servicio de la gran mayoría. Sí, y sobre todo hacer que los tiempos se reduzcan. Y no solamente se puede aplicar a salud, por ejemplo, al crimen, para combatir el crimen. Por ejemplo, algo sencillísimo, el caso Cuellos Blancos, con Harvey Colchado, yendo a Huacho, me dijo de que tomó un año entero, 10 policías, investigar a los cuellos blancos. A procesar los audios, los mensajes, ¿no? Los videos, las llamadas. O con inteligencia artificial eso se puede reducir en muy corto tiempo. Por ejemplo, puedes usar inteligencia... Lo sabemos, porque esa área de la inteligencia artificial también se aplica en prensa. Claro. Antes sí íbamos y teníamos que desgrabar durante 4 horas una entrevista. Sí. Ahora todo eso se puede hacer como un dispositivo. También podemos usar, empoderar la unidad de inteligencia financiera para desbaratar el financiamiento del crimen, usando inteligencia artificial, grafos para detectar cómo son las redes criminales, un montón de tecnología. El tema tiene que ver con diseño, con quienes lo manejen, que no haya espacio, digamos, a ningún tipo de manipulación y que se utilice la tecnología al servicio precisamente de plantear, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de medicina, en temas de educación, que se puedan bien utilizar esto para finalmente tener resultados, ¿no? Mónica, y no solo eso, sino también que, por ejemplo, podemos usar inteligencia artificial para conectar las cámaras, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Hay muchas oportunidades que debemos hacer con... no se necesita mucho presupuesto. Con el presupuesto que se tiene se pueden crear grandes cosas. Y también, ¿qué hacemos nosotros los jóvenes o qué hace el Perú invirtiendo tanto para combatir el crimen si cada día el joven tiene pocas oportunidades para salir del crimen? Hoy en día al joven le es más fácil... Es un tema social, sin duda. Es un tema social. Claro, el combate a la delincuencia no es solamente, como ya se ha dicho incluso en esta mesa, un tema de política criminal, y eso la doctora lo sabe mejor que yo, ni es un tema tampoco de utilizar a la policía o la Fuerza Armada, porque tiene que haber alternativas para que los jóvenes estén lejos del crimen, no caigan en el crimen o puedan salir del crimen.
Sí. Y a propósito de Paola y, digamos, también de su propia profesión, ¿no? Hay un tema que está pendiente, que en realidad también se ha ido deteriorando en los últimos años, que tiene que ver con el sistema de justicia. ¿No? Ahí, claro, Sí. por un lado la tecnología Claro. puede ser muy importante, pero por otro lado tiene que plantearse reformas que nos aproximen a algo que se llame verdaderamente justicia, porque lo que se ha logrado en los últimos años ha sido politizar y judicializar todo y finalmente terminar en una circunstancia que nadie se mueve, ¿no? O todo el mundo queda embromado por las acusaciones que van y vienen, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Sí, tal cual. Yo he trabajado en un juzgado y la situación de hace cerca de 10 años, 12 años se repite en la actualidad. Un O sea, juzgado, no se ha movido nada. No se movió nada. Un juzgado tiene 7 personas y tiene 7.000, 10.000 expedientes. Qué bárbaro. Esos que todavía con hilo Así es. Y se entonces, juntan. por Se ejemplo, en los Se juzgados, cosen. por ejemplo, en los juzgados previsionales, es lamentable porque las personas ya adultas que están pidiendo una pensión justa fallecen sin recibir justicia. Claro, porque son Y procesos ese que problema toman son años. procesos, así es. ¿Y cómo debería Y- plantearse una reforma en ese sentido? Lamentablemente las autoridades de la entidad, por ejemplo, del Poder Judicial, se resisten Claro. a los Es cambios. su autonomía, Porque es dicen. su autonomía Claro. y es un poder del Estado, pero lo cierto también que gran parte del problema, independientemente de las Pero iniciativas el legislativas, Congreso, es el digamos, se presupuesto. puede proponer algo, ¿no? También. Para un sistema pero, distinto. Pero también parte por el tema presupuestal. Lo cierto es que el Poder Judicial, siendo un poder del Estado, no tiene suficiente presupuesto para Eso poder... depende del Ejecutivo. Eso depende del Ejecutivo también y también del Legislativo al momento de Que apruebe el proponer, presupuesto. que apruebe Claro, el que presupuesto. apruebe el presupuesto. Pero tenemos, por ejemplo, en vez de, digamos, optar por un tema de un edificio que parta del Poder Judicial, se alquilan diferentes inmuebles y eso genera más gasto. Genera más gasto, penalidades, procesos, denuncias, porque contratar con el Estado también es todo un tema y toda una complicación. Yo quiero- Entonces, ese presupuesto, Sí. en vez de destinar a mayor personal, mayor, digamos, implementos inclusive para la administración de justicia, no se da. O sea, además del desinterés, hay un desorden en el manejo presupuestario de un poder del Estado tan importante Y como también el la Poder Judicial. alta- así Y esa es es. un poco la raíz de que los ciudadanos no sientan que haya justicia. Así es, y además hay una alta rotación de personal de servidores judiciales. ¿Por qué? Porque no es tan atractivo, porque el sueldo es bajo a comparación de otras entidades. Un especialista legal, digamos, está ganando 2.700, mientras que en otra entidad pues está ganando con abogado, colegiado, con maestría, 5.000, 6.000, 7.000. Entonces no es atractivo para el estudiante Para ni estimular siquiera, una para estimular carrera. una Claro, carrera para ir- judicial. para que haya ¿no? una carrera, Así ¿no? Quiero es. insistir en una pregunta que Mónica formuló a 2 senadores electos hace un instante, y que es un tema de discusión y de indignación ciudadana. ¿Están de acuerdo o van a combatir la virtualidad del trabajo O parlamentario? sea, de repente la tecnología dice que Claro, uno puede por estar eso- en cualquier por eso me lugar del acordé, mundo, por eso me ¿no? acordé. Y seguir trabajando, pero Pero como dice mi abuelita, pues bueno es culantro, pero no. ¿Cómo exagera el Congreso? Sí, bueno, te comento cómo era mi vida antes de entrar aquí. Era literal, yo vivía en mi cuarto encerrado y salía 1 hora al día a recibir el sol. y yo vivía muy cómodo en pero eso tiene que cambiar. Claro, eso No me diga entiendo que así va a ser el trabajo parlamentario. Ahora eso me va a chocar un poco, pero eso es lo que se necesita dentro del Congreso, la presencia, Para El la debate, participación ¿no? activa. La Exacto. solidez del argumento, que es lo que La todos estación de extrañamos. preguntas, citar Exacto. al ministro para que exponga, Uy, explique, además de la interpelación. Yo feliz, la verdad, de ir, debatir. Me gusta presentar mis propuestas, que la gente escuche. Con pasión, ¿no? que la gente- Abrazarlas. Sí, y qué chévere que estemos en esta mesa dialogando de algo que antes no se dialogaba muy poco, que era la tecnología, y yo siento que ya hemos ganado con eso. Pero entonces, la respuesta es, ya, digamos, deberíamos descartar la virtualidad, salvo casos muy Claro, excepcionales, sí. y tener una presencia permanente Sí, en sí. el Congreso, porque la gente merece respeto, pues. Es que- Si yo te estoy eligiendo, ponte ahí y Quiero verte represéntame, ¿no? trabajar, Claro. quiero verte representarme, quiero ver que realmente te ganas lo que para muchos peruanos
es un sueldo de privilegio, Sí. además de, digamos, de otras asignaciones. Paola, ¿coincide Sí. o usted quiere votar de su celular de su oficina? No, totalmente de acuerdo. Y eso también va a ayudar a la calidad legislativa, porque Tienen que marcar la diferencia, ¿no? se va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque en la actualidad un congresista, digamos, puede estar en muchas comisiones, puede estar presente en unas y en otras virtuales, pero ¿qué hay de la presencialidad realmente en la atención de la exposición de los proyectos, en las comisiones, es. por ejemplo? Así es. En las O sustentaciones. sea, el trabajo no solamente es en el pleno, sino así son las es, comisiones. En el control político, en la fiscalización, cuando se hace una mesa de trabajo. Entonces es importante tener a los congresistas atentos. Entonces yo creo que eso también va a ayudar a limitar de cierto modo la participación de los congresistas en las comisiones. Ambiente y cierta confianza, porque como son jóvenes, ¿no? Pero es fácil conversar con invitan un ellos. poco a esa conversación. ¿Pueden por favor eliminar la comisión de ética del Congreso, que no sirve para nada? Porque lamentablemente no sirve para nada. Antes, cuando había una denuncia, un caso concreto, el Pleno formaba en ese momento un grupo de trabajo, sancionaba o exoneraba. Ahora todo va a una comisión de ética que lamentablemente es un parche y se presta a la componenda. Se han reducido, creo. Antes eran 24 comisiones, Sí. ahora solo son 16. Sí. Eso ya es un avance. Pero cierto, la comisión... Mira, hay que cambiar una cosa. Las componendas hay que desecharlas y hay que empezar a negociar. Pero negociar en el mejor sentido de la Claro, palabra sí. para tener resultados. Creo que por ahí va la cosa. Y dialogar, ¿no? Porque negociar está bien si es que el Negociar en el buen beneficiario sentido, es ¿no? Sobre la Claro. mesa. Claro. O sea, por yo supuesto. pienso esto, cómo logramos un punto en común para lograr sacar adelante alguna iniciativa, un proyecto, y abiertamente y transparentemente para que la gente sepa cuáles son los argumentos de un lado y de otro, Sí. y no esconderse debajo de la mesa o detrás de la virtualidad para no sostener cómo es que se llega del punto A al punto B. Eso es lo que necesita la gente para saber qué está pasando en su Congreso, ¿no? A mí me encantaría... Por favor, lleven esa... Porque esa comisión de Muy ética bien. sirve para que se esconda Sí, para- y no se sancione. Hay una Muchas propuesta justamente para regresar a la sanción a través del pleno directo, porque Bueno. la comisión de Me ética parece realmente bien. no ha tenido buenos Qué resultados. bueno hasta la que, fecha. que haya Perfecto. esa idea, Paola. Muy bien, Yair, Bueno. Paola, muchas gracias por Gracias. estar con Muchas nosotros. gracias Muy a buena ustedes. suerte en lo que tienen que emprender a partir del 28 de julio. Vamos a